Hola, muy buenas tardes para todos. Gracias por hacer parte de nuestros lunes de arte y de nuestra programación de campestre virtual. Como siempre, para nosotros es un gusto que ustedes estén conectados porque realmente es para ustedes a quienes se les crea toda esta parrilla de programación. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por hacer parte de este sexto tema de nuestros lunes del ciclo de conferencias de arte. Hoy estaremos hablando del cubismo, rompiendo la figura para llegar a la esencia estructural. Como siempre, nos acompaña Juan Carlos Londoño, historiador del arte, la persona que tiene todo ese conocimiento, que está aquí con nosotros para que podamos resolver todas las dudas al final de la conferencia. Juan, qué bueno volverte a saludar. Qué rico estar de nuevo con todos ustedes. Por ahí leemos nombres muy conocidos que siempre nos acompañan en nuestros lunes de arte, así que para todos bienvenidos, qué bueno estar de nuevo aquí. Lorena, muchísimas gracias, como siempre, por tu colaboración. Muy contento de estar nuevamente con todos ustedes. Llevábamos unos días en que no nos veíamos, pero bueno, lo importante es que nos reencontramos nuevamente y aquí estamos reunidos otro lunes de Historia del Arte. Entonces, como les decía, Lorena, el día de hoy vamos a tratar el tema del cubismo y vamos a darnos cuenta un poco de la noción estrecha que la mayoría tiene de lo que es el cubismo. Entonces vamos a separar una cantidad de características que no son muchas realmente. El cubismo es más bien cortico en relación a las otras vanguardias, fueron tan solo tres integrantes. Pero vuelvo y repito, hay una noción muy estrecha de lo que es el cubismo que de una u otra manera pues se da porque Picasso pues abarca el protagonismo de todo este movimiento y tiene por qué serlo, porque realmente su aporte pues es mucho mayor que el de los otros dos protagonistas de este movimiento. Entonces, como les decía, nuevamente, muy contento de verlos, pues, de tenerlos acá conmigo en estas conferencias. Saludos a todos, ahí veo que me están saludando, muchísimas gracias. Entonces, voy a comenzar a partir de este momento. Juan, antes de que des inicio, recordarles la dinámica por si hay personas pues que no la conocen. Al final de la conferencia abrimos micrófonos para quienes quieran hacer la pregunta directamente. También podemos hacerla a través del chat que tenemos aquí o por la línea corporativa, que a veces nos llegan también algunas preguntas. Un saludo para Liliana que nos acaba de dejar un mensajito. Ahora sí, Juan, bienvenido de nuevo. Gracias, Lorena. Bueno, muy bien. Entonces, empezamos. Es importante entonces entender que el cubismo se conforma como una deconstrucción. Nosotros tenemos la noción de que el arte genera, crea, construye, y con esto me refiero no solamente a las artes plásticas, que sería lo que es la pintura y la escultura, el dibujo y el grabado, sino también lo que vendría a ser la arquitectura, ¿no? Pues ustedes bien saben que la arquitectura siempre ha sido, digamos, el núcleo de lo que era el arte, sobre todo en la antigüedad, el medioevo y lo que fue el Renacimiento. Sin embargo, en el siglo XX, una cantidad de situaciones que se dieron en la coyuntura de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial van a generar cambios en la forma de entender lo que es el arte. Y esto que acabo de mencionar, vuelvo y repito, es muy importante. Es una deconstrucción. Es un aspecto también, digamos, poco entendido, incluso en la actualidad. Pensarse el arte como una destrucción, deconstrucción de lo que habitualmente, digamos, se consideraba que era que crear, generar y construir. Entonces el cubismo, al igual que las vanguardias que ya hemos visto hasta el momento, lo que hace es deconstruir la noción del arte de una manera convencional para generar nuevos planteamientos. Sin embargo, el cubismo, al igual que las otras primeras vanguardias, no fue muy bien recibido por la crítica de su momento. Y pues ya sabemos que la crítica de su momento pues hacía parte de lo que era el sector oficial del arte, que pertenecía a una clase burguesa
que lo que hacía era mantener los presupuestos o el argumento del realismo que traía o que se venía dando desde el Renacimiento. Entonces, el cubismo, al igual que, por ejemplo, el impresionismo, recibe su nombre no como algo que hayan generado sus mismos integrantes, sino una categoría o una clasificación despectiva o, digamos, peyorativa. Entonces, en la prensa de su momento, la definición que aparecían de esos artistas era como personas no que hacían arte, sino que realizaban imágenes caprichosas o caprichos cúbicos. La palabra capricho, de una u otra manera, lo que hacía era negar la posibilidad de entrar en un análisis mucho más subjetivo de ese nuevo arte. ¿Cuál era ese nuevo arte? Pues las primeras vanguardias. Hay que entender nuevamente que las primeras vanguardias no fueron bien recibidas por, digamos, el sector académico convencional que ya acabo de mencionar. Entonces, dicho ya eso, vamos a entrar a definiciones claras y concisas de lo que es o de lo que fue en realidad el cubismo. El cubismo básicamente se preocupa por ejecutar imágenes plásticas o pictóricas donde los objetos se reducen a sus formas geométricas. Esto hay que analizarlo un poco más a profundidad, porque cuando hablamos de objetos sobre una superficie pictórica, estamos hablando de mesas, floreros, cuadros, guitarras, botellas, pero que son figuras. Cuando uno lee un libro y va a una imagen fotográfica o a una imagen, a un gráfico, puede ser un dibujo o el que sea, son figuras. De hecho, en el índice, ¿cierto? Aparece esa denominación, figura, pero no la definición de forma. Cuando nosotros hablamos entonces de formas geométricas es porque estamos llevando la imagen pictórica a un análisis estructural, no como se hacía antes de las primeras vanguardias, donde la geometría estaba presente, pero de dos maneras. La primera era para generar la composición de las figuras que iban a aparecer en la pintura. Esa sería, digamos, una característica. Y la otra era como base, digamos, de lo que vendría a ser lo más importante, que era la imagen pictórica. Entonces, esa parte quedaba completamente oculta sobre el lienzo o sobre la superficie o sobre el soporte. Entonces, aquí lo que pasa es que esos objetos dejan de ser figuras para convertirse en formas geométricas propia, o sea, no están representando ni a una botella, ni a una mesa, ni un objeto cualquiera que sea, sino que tienen una vitalidad y un valor propio. Entonces, la estrategia que se utiliza inicialmente en el cubismo es realizar estas formas geométricas, que ya no son objetos representativos, a partir del uso de tonos apagados. En el caso del cubismo vendría a ser a partir de un uso limitado de los verdes, los grises y los marrones. Entonces dejan por fuera colores como el rojo, el naranja y el amarillo, porque esos colores tienen una connotación subjetiva adicional, ¿cierto? Entonces reducen la paleta a esos tres colores que acabo de mencionar, el verde, el gris y el marrón, sin que sean colores puros, sino ya digamos combinados. ¿Para qué? Para dar un nuevo punto de vista, ¿cierto? Completamente fragmentado. Entonces, más adelante cuando veamos las imágenes, las vamos a analizar con mayor cuidado después de esta pequeña introducción de texto que les estoy dando. Muy bien. Entonces, el cubismo es un arte cerebral, al igual que lo fue el impresionismo. Recuerden ustedes que el impresionismo no tiene nada de subjetivo. Para aquellas personas que han estado permanentemente en las conferencias, sabrán de lo que estoy hablando. El impresionismo no es subjetivo, es un arte completamente racional o cerebral que lo que está analizando es el fenómeno de la luz, de la óptica.
En este caso, el cubismo también es un arte racional, es un arte cerebral, es un arte analítico o intelectual, ¿cierto? Que entiende la pintura o el cuadro, como lo llamamos habitualmente, como lo que es una superficie de dos dimensiones. Ya lo había mencionado anteriormente también. ¿Qué es una pintura de dos dimensiones? Una pintura o una imagen que no está representando nada de la realidad. Ahora, de una realidad que se había representado durante siglos a partir del siglo XV, con un falseamiento teatralizado que se daba gracias al uso de la perspectiva. Entonces, cuando hablo de teatralizado o falseado, es porque lo que veíamos era una representación horizontal, completamente estática de un acontecimiento o de un personaje en un lugar cualquiera. Entonces, esa figura humana, esa figura arquitectónica y esa figura paisajista, que son como los tres elementos que configuraban esa realidad renacentista, vinieron a desaparecer obviamente con la aparición de la cámara fotográfica. Esa exclusividad que tenía la pintura de representación de realidad la pierde con el surgimiento de este invento, ¿cierto?, en el siglo XX. Entonces, el cubismo, incluso para algunos historiadores del arte, es la primera de las vanguardias. ¿Qué quiere decir eso? Que las que hemos visto hasta el momento eran como pataleos finales de lo que era el cierre de esa fase de representación de la realidad, con una serie de tintes subjetivos o liberadores o revolucionarios. Pero también hay que decir que hay otros historiadores que dan como punto de partida el impresionismo. Yo creería, desde lo que es mi rol como historiador del arte, que arrancar con el impresionismo está bien, porque se da a partir de la ruptura que genera el dispositivo fotográfico y la aparición del cine, que en su momento fue algo, digamos, de ruptura, casi que, ya lo había mencionado anteriormente también, muchas personas iban a ver películas de cine y se asustaban porque pensaban que lo que estaba pasando ahí los podía afectar en la realidad y en el lugar, ¿no? Recuerden ustedes el tren, que fue una de las primeras proyecciones cinematográficas. Mucha gente se salía del teatro porque pensaba que el tren los iba a atropellar. Entonces el cubismo también, vuelvo y repito, es un arte analítico. Y esto nos cuesta muchísimo trabajo, al igual que nos costaba entenderlo con los impresionistas, porque vemos imágenes, por ejemplo, de Picasso, ¿no? Ya, y la mayoría de las imágenes que vemos de Picasso son después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya el cubismo había desaparecido hacía muchísimo tiempo. En pantaloneta blanca, sin camisa, en una villa en el Mediterráneo, haciendo estas figuras completamente sintéticas, que de una u otra manera son importantes, pero no muestran realmente la potencia que tuvo el cubismo como arte cerebral. Porque pues vemos personajes haciendo este tipo de imágenes de una manera muy libre y espontánea, entonces es como la subjetividad y la emocionalidad del artista ahí brotando permanentemente en la realización de estas obras. No quiere decir que no haya una percepción intrínseca del autor ahí, por supuesto que la hay, pero el cubismo, vuelvo y repito, en su fase inicial y en su momento álgido, no estaba tratando de representar ningún tipo de emocionalidad o de subjetividad. Esto es algo que hace Picasso a posteriori, porque como ya sabemos, Picasso, si no estoy mal, creo que muere en la década de los 70, cercano a los 80, un personaje famoso, una diva del arte. Entonces, pues eso nos da también la posibilidad de entender por qué la mayoría de la gente piensa que el cubismo son figuras como muy infantiles, incluso caprichosas, como lo decía la crítica de su momento, cuando no lo son. Entonces, el cubismo tiene su momento álgido que va de 1909 a 1912, donde va a aparecer la primera fase del cubismo, que es la fase analítica, que va, vuelvo y repito, de 1909 a 1912, donde se van a realizar un sinfín de naturalezas muertas y de retratos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de naturaleza muerta y de retratos, estamos hablando entonces del paisaje y de lo que es la figura humana, la figura paisaje y la figura ser humano. Entonces, ellos centran la atención en esos dos aspectos y dejan de lado la arquitectura. Dejan de lado la arquitectura
porque todas las otras vanguardias también estaban quitándole, digamos, esa importancia a la arquitectura que se venía dando desde el Renacimiento. Entonces se desprovee a la pintura de esa camisa de fuerza de representación de la realidad. Dicho de otra manera, gracias a las primeras vanguardias, la pintura tiene su propia realidad. No está representando nada de esa realidad visible en su momento ni ahora. Entonces introducen en la fase eh, 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 posterior, que es la fase sintética, la famosa técnica reconocida por todos del papier collé, lo que es el collage. Lo que le enseñan a los niños en el colegio como collage realmente no es collage, al igual que cuando les enseñan puntillismo no es puntillismo, por una razón muy sencilla, porque detrás del puntillismo hay una teoría que es el divisionismo, y detrás del papier collé, que es la técnica, pues hay una teoría que es la del collage. Y es una teoría muy interesante porque aparte de convertir las figuras en formas, lo que hace el cubismo en últimas es hacer una pintura autónoma de los objetos y de la figura humana que nos permita como llegar a un 3D. Es como darle la vuelta al objeto botella, darle la vuelta al objeto guitarra, darle la vuelta al objeto figura humana. Y vean lo que estoy diciendo, objeto figura humana. O sea, los cubistas le estaban quitando ese alto valor que tenía la figura humana, por ejemplo, en el Renacimiento, y le estaban dando lugar a un protagonismo que no tenía que el objeto común y corriente, el objeto cotidiano. Entonces ellos empiezan a crear el collage como una estrategia espacio-temporal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiero decir con espacio-temporal? Y es que si yo utilizo elementos de la realidad no pictórica, cuando digo elementos de la realidad no pictórica, estoy hablando de un papel tapiz, de un pedazo de madera, es porque ese pedazo de madera o ese papel tapiz pertenecen a un contexto y a un espacio-tiempo específico. Puede parecer una tontería lo que voy a decir, pero un papel tapiz de ahora no es el mismo que se utilizaba a principios del siglo XX. La industria de su momento generaba esos elementos que nosotros hoy en día incluso ya casi no utilizamos. Nosotros estamos en la era post-plástico, le llamo yo así, donde nosotros, los objetos que nos circundan, no son objetos tan perecederos, tan permanentes en el tiempo como eran los de principios del siglo XX. Entonces, la mayoría de los objetos que nosotros tenemos son objetos desechables, efímeros, que sufren de algo que se llama obsolescencia programada. Entonces, nuestro espacio-tiempo es efímero. El espacio-tiempo de los cubistas y de los artistas de las primeras vanguardias, ellos eran los que se estaban afectando, era por la revolución industrial. El brote de la revolución industrial y cómo eso de una u otra manera fue a dar lugar a una primera y una segunda guerra mundial. La tecnificación de la industria, ¿cierto?, fue la que dio lugar a que se creara el armamento más sofisticado para esas dos guerras. Evidentemente, en la actualidad, pues ya está atravesada por el chip y es una guerra extraña que uno no sabe si está pasando o no, con componentes bioéticos, bueno, una cantidad de cosas que no quiero entrar a mencionar porque es un poco complicado, pero el punto es que el collage es la inserción de elementos no pictóricos para dar cuenta de un espacio-tiempo específico. Y eso lo hacen en la fase sintética. Bueno, entonces la superficie del cuadro se llena de formas planas que encajan como piezas de un rompecabezas y el color empieza a enriquecerse en la fase sintética. ¿Eso qué quiere decir? Que de ahora en adelante, cuando ustedes vean una pintura, van a saber claramente, después de lo que les acabo de decir, si es una pintura cubista sintética o si es una pintura cubista analítica, por la tonalidad, por los matices, por los colores o la ausencia de los mismos. Entonces, como estamos viendo, que ya no son caprichos cúbicos, sino es un arte cerebral que está indagando, ¿cierto?, el asunto de la forma versus la figura, entendemos que ya no es un arte exclusivamente subjetivo y emocional como la mayoría de la gente piensa. Muy bien. Entonces empezamos con el más famoso de todos, como ya les había dicho, que es Pablo Ruiz Picasso, ¿cierto? Picasso tiene algo muy interesante y es que es el único artista hasta el momento que ha logrado exponer su obra estando vivo en el Museo Louvre. El hecho de exponer su obra en el Louvre
es algo que nos debe sorprender, porque el concepto de museo hace referencia al pasado. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando uno va al museo, uno ve obras históricas, obras arqueológicas, antropológicas y artísticas que se habían realizado mucho tiempo antes, porque es un museo, muy distinto a lo que pasa en una galería de arte donde se exhibe la obra de un artista estando vivo el artista, perdón, y este continúa realizando obras más adelante. Entonces, ese es un logro de Picasso, por eso digo y utiliza el término diva, o sea, un personaje que logra esto, eso no lo ha logrado nadie sino él. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Picasso? Algo muy parecido, sin que sea lo mismo, a lo que le pasaba a Vasily Kandinsky. Recuerden ustedes que Vasily Kandinsky empezó dentro del expresionismo, siendo el ruso, se inserta en el expresionismo alemán por sus convicciones estéticas y políticas, pero dentro del expresionismo va a crear lo que hoy en día conocemos como la abstracción lírica, que es el primer brote de la abstracción en Occidente, porque después van a haber otras y les vamos a ver más adelante. Vamos a ver el neoplasticismo y el suprematismo, que son mucho más puristas. Y cuando digo que son más puristas es porque la abstracción lírica de Kandinsky, lírica, la palabra me ayuda, él lo toma como referencia la música. Entonces allá hay una especie como de comportamiento aleatorio, subjetivo, que van a negar los artistas de la abstracción posteriores. Entonces, Picasso, al igual que Kandinsky, empieza haciendo obras que no son cubistas, ¿cierto? Pero es el que centra la atención en el cubismo mucho más allá del momento en que éste está vivo. Entonces, Picasso dura décadas posteriores y sigue haciendo cubismo cuando los otros integrantes ya no lo hacían. También hay personajes como Salvador Dalí, que sigue haciendo surrealismo cuando el surrealismo ya ha muerto y lo sigue haciendo hasta el momento de su muerte. Entonces, Picasso tiene unas fases anteriores al cubismo, que son la época azul y lo que vendría a ser la época rosa. Entonces, la época azul no es parte constitutiva del cubismo, es una fase precubista y empieza a pintar personas enfermas, deprimidas, mendigos, reforzando esa melancolía, ese dolor y esa tristeza con el uso del azul. Entonces, eso también hay que entenderlo. Eso no es cubismo, lo que vamos a ver en esa época azul. Ahora, posteriormente inicia una etapa más tranquila, en medio de las dificultades económicas que tenía en su momento inicial, y le empieza a dar un cambio cromático, empieza de una u otra manera a hacer imágenes donde la tonalidad rosácea es permanente, ¿no? Y la aparición de acróbatas, niños de arlequines. Eso es algo, esto que voy a decir es algo que mucha gente no sabe, pero el, eh, el alter ego de Picasso era el arlequín. Es ese saltimbanqui que juega y que se divierte y que divierte a los niños, ¿no? Entonces, se podría decir, pues, sin lugar a equivocarse, que él lo que hacía era mantener esa fase de ese niño interno, ese niño curioso, sin descuidar lo que acabo de mencionar de que pues, el cubismo era un arte cerebral, por supuesto. Entonces, lo que se consigue con todo esto es la liberación del concepto de la pintura como mera imitación de la realidad, lo que les decía anteriormente. E independiente, se independiza para explorar cualquier campo de la visión. Entonces, el cubismo no eran caprichos cúbicos, no era el brote emotivo o subjetivo de los artistas, sino una revisión juiciosísima de carácter estructural de lo que era la figura versus la forma y de lo que era el objeto versus la figura humana. Porque el objeto era un elemento decorativo hasta ese momento y se convierte en un elemento horizontal con la figura humana. Y los dos se someten a esa revisión que tiene que ver con, digamos, la forma, ¿no? A partir de la geometría, perdón. Entonces, vean ustedes acá un autorretrato hecho por Picasso. Es un autorretrato que tiene dos influencias muy marcadas. Una vendría a ser las imágenes del postimpresionismo, como las de Van Gogh, por ejemplo, donde vemos esa mirada psicológica, pero también hay un aporte, obviamente siendo Picasso español, de lo que fue el Greco, ¿no? Esas figuras
que hacía el Greco, que eran longilíneas, alargadas, de una, digamos, de una forma estirada, por decirlo así, inspiraron muchísimo también a Picasso y se ven reflejadas en esta pintura, ¿cierto? El aporte, digamos, del postimpresionismo de Van Gogh y ese alargamiento, esas figuras longilíneas del Greco, que como ya sabemos era griego, pero fue adoptado en España y se consideraba un artista español. Y entramos entonces a la época rosa, donde es evidente la diferencia. Aquí hay una melancolía, una tristeza, aquí hay una paz y una tranquilidad que se ve potenciada por el uso de esas tonalidades rosáceas. Pero vuelvo y repito, no estamos viendo cubismo. No puede ser cubismo por lo que ya les he enseñado anteriormente y por lo que voy a continuar diciendo en las posteriores diapositivas. Entonces, llegamos ya a un momento donde Picasso se vuelve famoso, muy conocido, sobrepasa a sus colegas del movimiento y hace la pintura de las señoritas de Avignon. Las señoritas de Avignon no son cubismo tampoco. La mayoría de la gente me podría decir o pensar, y lo ha dicho en muchas ocasiones, no a mí, sino a todos los historiadores del arte, pero ¿cómo así que esto no es cubismo? No puede ser cubismo porque aparece volumen, aparece, digamos, esa teatralidad representacional todavía en la pintura. A esto es a lo que algunos historiadores del arte llaman protocubismo o fase previa al cubismo. Entonces, ¿por qué no es cubismo? Porque hay una representación de los volúmenes, de la figura, sigue siendo figura, todavía no hay esa fragmentación característica del cubismo en su estado puro que se va a dar en la fase analítica. Muy bien. Y aquí sí ya entramos al cubismo. Y vean ustedes las tonalidades verdes, marrones, grises, y vean cómo Picasso pinta, ¿cierto? Un violín, una copa de vino, una pipa y un tintero, fragmentándolos, como si cogiésemos estos objetos, ¿cierto? Y desplegáramos sus vistas, ¿cierto? Hacia un plano de dos dimensiones, como romper una forma o un objeto y desplegarlo en la superficie del cuadro. Entonces, aquí vuelvo y repito, es cubismo analítico, no hay todavía collage porque eso aparece en la fase sintética y la fase sintética ya es más colorida. Entonces vean ustedes acá, la fase sintética donde aparece el collage. Esto para nosotros puede ser algo no muy relevante y podemos estar acostumbrados a este tipo de imágenes incluso hechas por nuestros hijos en los colegios en la fase de primaria o preescolar, que es el collage. Pero es que estamos viendo el uso de un periódico, de un papel tapiz, de elementos que no son pictóricos, que pertenecen a ese espacio-tiempo. Es una evidencia de que esta pintura fue hecha en 1913. En 1913. La evidencia del arte en la contemporaneidad es más compleja porque existe el arte digital al igual que el arte análogo. Hay una especie como de retromirada espaciotemporal en la contemporaneidad que lo hace más complejo de leer, pero a la vez más interesante. Entonces, los materiales que nosotros utilizamos son obsolescentes, ¿cierto? Son efímeros y llegamos al punto, digamos, de lo binario, de lo digital. En 1913, pues es obvio que ya sabemos que no existían los computadores, por lo tanto, la materialidad estaba sujeta a lo análogo y era algo supremamente importante e interesante para los cubistas de analizar, la espaciotemporalidad. Coger y descomponer estos objetos para analizarlos, mirar su estructura reconocible y poder representarlos a ellos mismos con una vitalidad propia y no como algo que se utiliza para representar algo que ya está presente en la realidad. Entonces, el collage, vuelvo y repito, no es recortar imágenes de revistas y pegarlas, ¿cierto? Y organizarlas. No, es un análisis de la estructura hecha por los cubistas que les permite enmarcarlo en un espacio-tiempo específico. Y llega a un punto donde, pues en este caso, seguimos con Picasso, donde lo lleva casi que a retirarse de lo pictórico para entrar en el terreno de lo escultórico casi, o de lo tridimensional. Aquí estamos viendo
algo que en su momento era completamente difícil de entender por la crítica, y era una imagen que estaba hecho con retazos de madera donde se representaba una guitarra y una botella, ¿cierto? Una botella. Entonces, vean incluso ustedes ahí que hay un gesto collage, y eso podría estar seguro que casi nadie lo descubre sin saber el trasfondo que les estoy enseñando, y es la inserción del martillo dentro de esta creación tridimensional, porque el martillo da cuenta de un espacio-tiempo, o sea, es un martillo de 1913. Es como si una persona hiciera una pintura e incluyera dentro de la pintura los pinceles y todos los elementos que utilizó para hacer la pintura. Ese es el acto collage, no recortar revesticas y pegarlas sobre un papel. Eso está bien como un ejercicio de distracción para los niños. Aunque yo siempre he dicho que a los colegios les falta muchísimo en educación artística. Las personas que dan clases de arte no están bien preparadas, entonces terminan haciendo cosas que no llevan a ningún lugar, como el puntillismo que mencionaba anteriormente, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Picasso es un personaje que tiene la habilidad de representar, de reconocer, de absorber, de analizar la figura humana, la figura arquitectónica y la figura paisaje, como lo podía hacer perfectamente un artista del Renacimiento. Esa es una pintura que hizo él a una edad muy temprana, en 1896. Es una pintura al óleo con todos los rasgos característicos de esa pintura renacentista que tenía como preocupación representar la realidad. Y vean ustedes lo que terminó haciendo. Algo completamente opuesto. Por lo tanto, debemos tener en cuenta siempre que los logros del cubismo eran deconstructivos, de construir la necesidad de representar la realidad. Una realidad teatralizada, ficcionada, idealizada, que la podemos percibir en esta pintura también, que era, vuelvo y repito, características de todos los pintores del Renacimiento, de los escultores y dibujantes del mismo. Ahora, para poder llegar a este cubismo, lo que hace Picasso es analizar o tomar como referencia el arte africano. El arte africano evidentemente pues tenía unas características que eran religiosas o mitológicas, donde ellos creaban imágenes para alabar a sus dioses o para traer a la luna o al sol, algo completamente primigenio o primitivo. Pero esto le llama muchísimo la atención a Picasso porque se da cuenta que para poder entender el toro, podemos hacer una forma sencilla, que es el último recuadro que ustedes ven acá. No hay necesidad de hacer todos estos volúmenes, contrastes, manchas, para que el ojo humano pueda reconocer la forma toro. Y llegamos entonces a una comprensión mucho más estructural, mucho más cerebral, mucho más sintética, que es el último recuadro, donde vemos los cachos del toro con la pequeña cabeza, el cuerpo y las patas, pero donde ya deja de ser la figura fácilmente reconocible para convertirse en una forma que nos genera es pensamiento analítico y no contemplación pasiva, que es lo que genera la imagen altamente realista. Y Guernica, ha dicho lo anterior, entonces hecha en 1937, ya había acabado el cubismo, Picasso queda como el gran cubista en la historia del arte, y hace la famosa obra de Guernica, que es obviamente como ya todos sabemos, el bombardeo que se hizo en España, en la población de Guernica, que fue pues hubo grandes pérdidas humanas, y lo que hace Picasso entonces es regresar a esa fase protocubista. O sea, si bien es cierto que Guernica es una pintura altamente famosa, no pertenece al periodo ni sintético ni al periodo analítico del cubismo. Es previa al cubismo, lo que algunos llaman protocubismo. ¿Por qué? ¿Por qué proto? Porque hay ciertos elementos de geometrización, pero también los podíamos ver, por ejemplo, en pinturas de Cézanne, recuerden ustedes, ¿cierto? Donde la geometría era la base de análisis para poder hacer paisajes. Sin embargo, Cézanne no llega a este arrancamiento sintético que lograron los cubistas de una manera única. Bueno, entonces ya salimos de Picasso para entrar en los dos otros integrantes del cubismo, Juan Gris y George Braque. Entonces, George Braque
no es tan famoso como Picasso y Juan Gris tampoco, pero los quiero mencionar porque ellos empiezan a hacer juegos de combinaciones muy interesantes que la gente no logra reconocer si no conoce lo que es la fase sintética, la fase analítica, el componente racional y cerebral del cubismo. Entonces, George Braque toma como referencia o como inspiración ese Cézanne, lo acabo de mencionar incluso ahorita, qué curioso, ¿cierto? Y le da más importancia a la estructura lineal del cuadro que al color. Todos los cubistas utilizaban el color para llegar a ese punto de lo pictórico, porque si no lo hacían se quedaban en el mundo, digamos, del dibujo. Pero ellos eran pintores analíticos, entonces obviamente el pigmento tenía que aparecer, pero dependiendo de cómo se estuviera utilizando, pues era de carácter analítico o sintético. Entonces, al igual que Picasso, pues él no empezó haciendo cubismo, hacía obras muy fauvistas, hacía también representaciones que se acercaban un poco más a la realidad, precisamente porque su punto de referencia era Cézanne. Entonces, en el caso de George Braque, los colores empiezan a reducirse progresivamente a ocres, verdes, grises, y todo ello se transforma en volúmenes geométricos, al igual que lo hizo Picasso, por supuesto. Sin embargo, la diferencia es que estos dos otros artistas, George Braque y Juan Gris, tienen su gran momento dentro de lo que fue la vida el momento vital del cubismo, mientras que Picasso no. Picasso sigue haciendo cubismo hasta que se muere y ya han pasado otras vanguardias, ha pasado el surrealismo, ha llegado el arte conceptual, la abstracción pura, y él seguía haciendo cubismo, porque pues en últimas se convirtió en esa gran diva cubista que pues le pedían a borbotones obras y obras y obras. O sea, Picasso en últimas podía hacer un dibujo de una paloma y ya se convertía en la gran obra de arte. De hecho, esa comprensión connotativa que tenemos de la paloma como paz es creada por Picasso, ¿no? Es un encargo que le hacen a Picasso, la paloma blanca, porque pues, en el Mediterráneo las palomas son de ese color, no como las que tenemos acá que son marrones. Entonces, es una petición que se le hace a Picasso y se convierte como un símbolo de la paz, pero no lo hubiera podido haber hecho otra persona porque no era una paloma hecha por Picasso, no era una obra de arte picasiana, por decirlo así. Entonces, aquí estamos viendo el fauvismo de George Braque, donde evidentemente pues, no estamos viendo una representación de la realidad, pero sigue tomando la realidad como excusa para volverla a presentar no de una manera realista. Pero ustedes se pueden dar cuenta que el cubismo ya no hace lo mismo, toma esos objetos cotidianos que estaban relegados en la realidad, los empieza a desplegar dentro de un mismo plano, en esa pintura de dos dimensiones, y se convierte en un análisis de las posibilidades estructurales de los objetos y de las formas. Y aquí el collage, aquí no hay pintura, son papeles o periódicos pegados con tiza, carbón vegetal. De pronto el carbón nos acerca más que incluso a la pintura, es como al dibujo, pero es como coger, cortar y pegar. Pero cada uno de estos materiales utilizados existían en su momento y son una evidencia espaciotemporal que también les llamaba muchísimo la atención a los cubistas, ¿no? Y para terminar, vamos entonces con Juan Gris y unas otras esculturas, dos tal vez, donde se ve el legado del cubismo un poco mal entendido. Entonces Juan Gris, cubista también, empieza a componer y a generar pinturas donde retoma técnicas y procedimientos de Picasso y de Braque. Digamos que Juan Gris, a diferencia de Braque y de Picasso, llega un poquito después y lo que hace es alimentarse de los logros de estos otros dos artistas. Sin embargo, a pesar de que toma como referencia a Picasso y a Braque, y no como hicieron Picasso y Braque, que tomaron como referencia uno el arte africano y otro lo que vendría a ser el fauvismo, sino que Juan Gris los toma a ellos dos, a Picasso y a Braque, él se convierte en un teórico riguroso. O sea que mucho de lo que yo estoy diciendo, por no decir que todo, se lo debo a Juan Gris, porque son los planteamientos teóricos los que toma un historiador del arte, ¿no? Es de las cosas más importantes, porque no estamos viendo una conferencia de apreciación del arte o de contemplación de la imagen artística, sino historia del arte. Entonces lo teórico, lo filológico es casi que lo importante para el discurso de la historia del arte. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Juan Gris? Juan Gris combina.
Él coge las características del cubismo sintético y las combina con el cubismo analítico. Empieza a utilizar una paleta mucho más colorida, por ejemplo, en la fase analítica, donde cuando los otros dos artistas utilizaban era una paleta reducida, apagada, de verdes, grises, marrones. Él empieza a utilizar amarillos, naranjas, colores complementarios, incluso hace imágenes donde podemos ver la fase analítica del cubismo, pero también podemos ver una fase protocubista o anticubista. Vean ustedes la copa que está encima de la mesa. Esa mesa no está fragmentada ni desplegada, es completamente, digámoslo así, hecho desde una perspectiva convencional. Entonces ese juego de combinaciones es interesante siempre y cuando uno sepa qué es lo protocubista, qué es la representación de la realidad anterior al cubismo, cuál es la fase analítica y cuál es la fase sintética. Una cosa es saber leer el arte y otra cosa es contemplar el arte. La contemplación del arte la puede tener cualquiera. Mientras que leer el arte solamente se da desde la historia del arte, desde la estética, y ese es, digamos, como la revisión histórica que se hace de las creaciones artísticas, cosa que el ojo común o el público común no puede realizar, y no porque estén en una posición peyorizada o desventajada. No es eso. Lo que pasa es que hay una tendencia mayor en el grueso del público a fascinarse más con el folclore o con las creaciones folclóricas o con el arte popular, y eso también es súper importante, con las creaciones artesanales. Y mucho de esto, la culpa de esto lo tiene también como finalmente todas estas creaciones artísticas terminan en manos de críticos de arte, de inversionistas del arte, que hacen que poder ver una obra de esta no sea tan fácil. Hay que acudir a un museo, a una galería, y incluso en algunos casos ni siquiera eso, porque pertenecen a colecciones privadas, y una pintura de estas puede valer millones de dólares, cuando la intención del artista era de una u otra manera también irrumpir en las concepciones de la clase burguesa de su momento. Termina dando un giro donde el comercio del arte absorbe esto, le quita esa potencia o esa vitalidad revolucionaria y la convierte en un objeto privilegiado de muy difícil consumo y de un costo altísimo. Entonces, las obras de Braque, las obras de Picasso, las obras de Juan Gris son, digamos, un legado histórico fascinante porque hay una preocupación por entender el objeto, la relación y la diferencia entre lo que es la figura y la forma. Mucha gente no sabe diferenciar qué es una figura y una forma, y ya sabemos que la forma deviene de un análisis estructural, mientras que la figura es meramente representacional. ¿Ven? Muy bien. Entonces vean ustedes acá, la combinación de lo cubista, de lo no cubista, elementos cromáticos de la fase analítica y de la fase sintética del arma, hace como una especie de collage, ¿cierto? No como lo hacían los otros integrantes del cubismo, sino que hacía era como un collage o una combinación de las fases y de lo anterior a lo que planteaba el comunismo. Por eso es que Juan Gris es muy importante de revisar también. Vean esto, una imagen que se nota de primera, inmediatamente, que no es completamente cerebral, sino que también hay una especie de liberación subjetiva por parte del artista para combinar estas fases que acabo de mencionarles a ustedes. Y ya lo que les voy a mostrar acá, que son estas dos imágenes, no son hechas por cubistas, eso quiero aclararlo, sin embargo toman como referencia el cubismo. Una de ellas es Mujer peinando su pelo, de Alexander Archipenko, que va a ser eso lo vamos a ver más adelante también, integrante del constructivismo ruso, y la otra de Jean y Jacob Lipschitz. Los dos son de corte soviético y toman como referencia el cubismo, y a esto se le llama equivocadamente esculturas cubistas. La escultura no puede ser cubista, porque tiene volumen, tiene un adelante, tiene un atrás y tiene unos lados. El observador puede darle la vuelta. Por lo tanto, no es una imagen de dos dimensiones, sino de tres dimensiones. No sé si me hago entender. De pronto en los comentarios, si hay alguna dificultad con lo que estoy diciendo, la escucho y la aclaro un poco mejor. Pero una escultura no puede ser cubista. ¿Por qué no puede ser cubista? Vuelvo y repito, porque tiene tres dimensiones. Y uno de los rasgos característicos del cubismo es una imagen de dos dimensiones que despliega cualquier tipo de tridimensionalidad
que tenga una estructura o un objeto o una figura reconocible. Por lo tanto, son inspiraciones constructivistas donde la imagen o la figura humana se descompone o se geometriza. Podríamos decir que incluso esta de la alegría de vivir, esto sí sería un capricho cúbico, burlándome un poquito como del comentario de la crítica que mencioné anteriormente. Sí, sin embargo, aquí hay algo muy interesante, y es que esa alegría de vivir está compuesta por la abstracción, el enredo, la combinación de la figura humana. Si ustedes alcanzan a notarlo ahí, son como dos figuras altamente geometrizadas que se empiezan a entrelazar y simbólicamente es como la alegría de ese encuentro entre lo masculino y lo femenino. Y en la anterior lo que estamos viendo es una figura femenina estilizada, pero con la retirada o la abstracción o síntesis de alguna de sus partes, incluso la reducción o la no aparición de la cabeza, sino como un elemento negativo, o sea, ausente de materialidad. Muy bien. Entonces, he dicho, el cubismo es un poco más corto que las otras conferencias porque tiene tan solo 3 integrantes, entonces siendo las 6:47, cierro la conferencia para abrir espacio a comentarios o preguntas por parte de los asistentes. Lorena, ¿me escuchas? Juan, claro que sí, muchísimas gracias como siempre por toda esta información. A las personas que están conectadas con nosotros todavía, bueno, ahora sí abrimos el espacio para preguntas. Recuerden que pueden levantar la mano para habilitar micrófonos o hacerla a través del chat. Bueno, ya ustedes deciden de qué forma quieren realizar sus preguntas. Juan, muchísimas gracias. Lorena, a ti y a todos los asistentes. Bueno, parece ser que no hay preguntas o comentarios el día de hoy. Yo, 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 yo pensé que sí, bueno, lo que pasa es que como ustedes ya saben, yo me emociono con todos estos temas, además porque acabo de mencionar que la comprensión de la mayoría sobre el cubismo es muy estrecha, ¿no? Ahí estoy viendo la pregunta de Así es, alguien. de Liliana Chaya, dice Juan Carlos, ¿en dónde clasificarías? Dame un segundo, que lo voy a organizar aquí. ¿En dónde clasificarías a las mujeres lloronas de Picasso? ¿A quién, perdón? A las mujeres lloronas de Picasso y el retrato de Dora Maar. Lo que pasa es que las mujeres lloronas de Picasso son obras muy famosas. O sea, Picasso se convierte en una diva del arte. Y obviamente, pues eso tiene un interés comercial que es innegable. Ahora, las mujeres lloronas de Picasso son protocubistas, tienen elementos geométricos, pero todavía está en esa fase anterior a la del cubismo en su estado puro, que como ya les había dicho era de la fase sintética, perdón, la fase analítica inicial y la fase sintética posterior. No quiere decir que no sean obras de arte importantes, lo son, por supuesto, además porque se hicieron en una época donde esto eran considerados mamarrachos, o sea, y no era arte. Obviamente habría que viajar a ese espacio-tiempo para darse cuenta de la reacción del público general frente a este tipo de creaciones, ¿cierto? Pero no es cubismo en el sentido de un arte cerebral, sino es protocubista, tiene elementos geométricos, pero no la profundidad de análisis que sí se daba en la fase sintética y en la fase analítica. Juan, muchas gracias. Bueno, estamos mirando por aquí si alguien más tiene alguna otra duda. Buenas tardes, un lujo inmenso tener a Juan Carlos. Bueno, esto fue al inicio. Lorena, ¿ahí me escuchas? Sí, sí, Juan, te escucho. Se detuvo la imagen, se quedó parada, pero bueno. Lorena, ¿me escuchas? Sí, Juan, te estoy escuchando. ¿No me escuchabas? Sí, yo te escucho bien, lo que pasa es que se me congeló mi imagen y la tuya, pero mientras me escuches, no hay ningún problema. Sí, te estoy escuchando perfecto. Estoy revisando aquí si alguien más tiene alguna duda. Por aquí. Entonces Picasso, bueno, por aquí nos acaba de llegar. Entonces Picasso entraba y salía del cubismo con sus obras.
Picasso entró en el cubismo después de la fase de la época rosa, de la época azul y de la época rosa. Se reconoce con los otros dos, realiza el cubismo en su... Juan, bueno, creo que acabamos de perder la conexión con Juan Carlos. Sí, creo que se quedó sin conexión. Como tenemos dos preguntas más, bueno, no sé si las tomaré y las hacemos para el siguiente lunes, para que Juan nos pueda resolver estas dudas que quedaron pendientes, porque considero que ya volverse a conectar no sé qué tan probable sea. No sé qué le habrá pasado a Juan Carlos. Sí, me habías hecho una pregunta, creo que no la alcanzaron a escuchar, que tenía, ¿me la podrías repetir? La última que me hiciste, porfa. Dice, entonces Picasso entraba y salía del cubismo con sus obras. Esa es la pregunta de la señora Liliana. Pues de una u otra manera sí, porque él se vuelve muy famoso, se acaba el cubismo, se acaba la vanguardia, y él empieza a hacer imágenes donde combina el protocubismo, la época rosa, la época azul, la fase sintética y la analítica. Lo que hizo Juan Gris como una estrategia a partir de lo que él teorizaba dentro de lo que fue el cubismo en su momento, Picasso lo extiende hasta el resto de su vida. No todas las imágenes que hace Picasso después son de manera cerrada cubistas, ¿no? Él juega como un niño porque ya lo puede hacer, no es que esté haciendo cualquier cosa, pero empieza a oscilar entre lo protocubista, la época azul, la rosa, imágenes exclusivamente analíticas, simples, pues porque ya es un personaje famoso. Okay. Bueno, por aquí el señor Octavio, un saludo para él muy especial. Dice, Juan Carlos, ¿qué opinas de la obsesión de Picasso con las meninas de Velázquez? Lo que pasa es que las meninas de Velázquez, es muy difícil no obsesionarse con las meninas de Velázquez. O sea, yo como historiador del arte sigo obsesionado con las meninas de Velázquez, porque las meninas de Velázquez es una pintura inusual para su momento, es como si la hubiera hecho un personaje que hubiera venido al presente y hubiera regresado a su momento y la hubiera pintado. Es una reflexión de la visión del ser humano que era imposible hacerse en su momento, Octavio, porque era una reflexión que solamente la puede hacer una persona que ha visto o que ha presenciado lo que vendría a ser la fotografía, el cine y la televisión y el video. Ver una pintura que nos muestra lo que se está pintando mientras los que están pintando ven lo que se pinte es una especie como de fractal de espacio-temporal. Ahora, obviamente, yo me atrevería a decir que es una obsesión de Picasso, podría ser una fascinación tuya, mía y de otros, pero que tengamos cierta edad. Para los jóvenes ya no es una obsesión porque ellos están en el holograma, ellos están en la imagen digital, en la simulación y en la emulación de lo que vendría a ser la era del chip. No sé si me hago entender. Si no me escribes, Octavio, y te lo explico un poco mejor. Es evidente que hay una fascinación y una obsesión, ya sea de artistas o historiadores del arte o de enamorados del arte, que les gusta leer sobre arte, que sienten que hay una obsesión y hay una cosa que yo creería que es lo que acabo de explicar. O sea, es que es una imagen como si hecha por una persona, un personaje en un momento espacio-temporal completamente ajeno. Pero yo no creo que haya una fascinación por Velázquez o por las meninas en generaciones más recientes, porque ellos ya están viviendo una fascinación que tiene que ver con la simulación y la emulación, como acabo de manifestar, Octavio. Sí, gracias, Juan Carlos. Es que es impresionante la cantidad de cuadros que pinta alrededor de las meninas. Eso es lo que llama la atención. Claro, es una obra que fascina a todo el mundo, pero de los grandes pintores, pues no sé si había otro que le ha dedicado tal tiempo y entusiasmo al cuadro de las meninas pintando él su propia visión. Claro, lo que pasa es que es por lo que te estaba diciendo ahorita. Todo artista pues estudia historia del arte, debe estudiar historia del arte y darse cuenta de que hay ciertas obras icónicas que son importantísimas como referencia,
pero también esa fascinación puede aumentar o reducirse de acuerdo como a las nuevas fascinaciones y obsesiones generacionales. ¿Ves? Ahora, aparte de lo que acabo de decir, también es claro, pero ya no es tanto desde lo monográfico, sino desde lo biográfico. Pablo Picasso era un personaje que vivía fascinado con las mujeres, tenía muchas amantes, tuvo varias esposas y él le fascinaba a la mujer, el cuerpo femenino para él era algo que no podía evitar, digamos, estar revisándolo todo el tiempo. Entonces, si bien es cierto que las meninas no hay una figura humana desnuda, de todas maneras lo femenino, la presencia de la mujer ahí también está, ¿no? Gracias, Juan Carlos. A ti, Octavio. Perdón, ¿puedo contarles algo? Claro que Por, sí. por supuesto. Gracias, gracias. Les cuento, hace como 10, 11 años yo estuve en una exposición en Melbourne, Australia, en la Galería Nacional de Arte. Y fue una exposición que me pareció maravillosa porque resulta que Dora Maar se murió en 1997 y después de que ella murió, entraron al apartamento de ella y encontraron un montón de bocetos de Picasso y de cosas de Picasso, pero también encontraron que ella era fotógrafa y ella se tomó el trabajo de ir todos los días a donde trabajaba Picasso con Guernica y le hizo fotos al cuadro desde el día 1 hasta que lo terminó. Si pueden buscar esa exposición en internet, sensacional. Y lo que Juan Carlos decía hace un ratito, definitivamente Picasso tenía un corazón más amplio que un parqueadero porque tuvo viejas hasta para tirar para lo alto. Mientras que para él, la pobre boba de la Dora Maar fue un numerito más. La Dora Maar sí estuvo enamoradísima de él y documentó todo lo que él hizo mientras estuvieron juntos en París, que él se estaba escondiendo porque él fue catalogado como artista degenerado por Hitler. Entonces, eso fue lo que sucedió. Gracias por dejarme hablar, tan lindos ustedes. Me encantan estas conferencias. Liliana, muchísimas gracias y qué intervención tan maravillosa. Ahí hay una cosa que me gustaría mencionar a mí y es que si Picasso vivía obsesionado con las meninas, eso tenía también otro lado biográfico que es el que acabo de mencionar. El tipo tenía un corazón gigantesco, pues, bueno, tenía muchas mujeres porque digamos que un corazón bondadoso no es que lo tuviera, porque pues así como le llegaban, así las desechaba, hay que ser sinceros. Pero en el caso de esta mujer, a mí lo que me parece valioso es que si Picasso tenía una obsesión con las mujeres, en el caso de esta mujer había una fascinación por el proceso creativo y se tomó el trabajo de registrar todo eso para la posteridad. Entonces, eso para mí incluso como historiador del arte da para una exposición, se hizo, tú la acabaste de mencionar, donde podemos percibir cómo una mujer se preocupa por el proceso creativo de un artista, por consignar en imágenes y ese tipo de documentación fotográfica para la posteridad. Eso me parece maravilloso. Entonces hay obsesiones de obsesiones, ¿no? El caso que tú acabas de mencionar es una obsesión histórica de la imagen y en el caso de Picasso es una obsesión ya personal, que pues cada quien en lo suyo, ¿no? Digo yo. Gracias, Liliana. Bueno, muy interesante y de verdad que estos espacios son para esto, para poder compartir esas anécdotas, conocimientos y demás. Juan, gracias como siempre por toda esta información. A todos los que se conectan, la invitación es para que el próximo lunes, en 8 días, nuevamente nos encontremos en este espacio. Lorena, muchísimas gracias como siempre. A los asistentes, vuelvo y les repito, muy contento de estar con ustedes nuevamente. Agradezco muchísimo los comentarios, las preguntas y esos relatos propios que cada uno de ustedes trae que enriquecen esta experiencia. Entonces, bueno, nos estaríamos viendo ya el próximo lunes, si Dios quiere. Bueno, a todos, muchas gracias. Feliz noche.